Hola, ¿cómo están? Estamos en CIDEX en las entrevistas de los jueves. El día de hoy estamos con la licenciada Dina Solís de Paz, nuestra experta en sistemas de gestión y bienestar, y el ingeniero Felipe Jiménez, quien es nuestro invitado estrella el día de hoy. Vamos a estar hablando de energía, que es uno de nuestros fortalezas en CIDEX. En CIDEX Soluciones nos enfocamos a soluciones de capital humano, medio ambiente, seguridad, sistemas de gestión y energía finalmente. Entonces, bienvenidos, Dina y... Muchas gracias. Gracias, Clau. Gracias. Ingeniero Felipe, ¿nos puedes platicar, por favor, acerca de tu trayectoria, tu conocimiento en el área de energía? Sí, claro. Bueno, pues de antemano muchas gracias por la invitación. Un gustazo volver a verlas después de tanto tiempo que estuvimos trabajando ahí juntos, ¿no? Pues la verdad es que es un verdadero placer estar con ustedes. Pues bueno, ya en cuanto al punto de la parte de energía, pues prácticamente ya llevo más de 20 años en este rubro. Siempre me ha gustado la parte de la energía, lo que es la parte de la electricidad, la parte de los sistemas de ahorro de energía, entonces la parte de la administración. Entonces, a lo largo de esa trayectoria, pues hemos tenido un largo recorrido en varias empresas, en varios lugares, en los cuales hemos implementado sistemas, programas, que a la larga pues le conviene mucho al usuario. Entonces, pues por ese lado, pues aquí andamos listos para las preguntas o dudas que tengan. Sí, hablaste de energía, ¿nos puedes decir como a qué ramo de energía es los proyectos que has participado y de los servicios que ofreces aquí en CIDEX? Claro que sí. Bueno, prácticamente nosotros estamos especializados en la parte de lo que es el ahorro de energía y lo enfocamos mucho a la parte industrial. Pero no quiere decir esto que nada más sea la parte medular de que podemos ofrecer. En realidad, la parte de ahorro de energía viene desde los hogares hasta prácticamente las industrias grandes, como hemos platicado, ¿no? Entonces, obviamente, pues el impacto se ve más en algo más grande porque pues, es la mayor parte o el mayor punto de oportunidad que puede llegar a tener el usuario, ¿no? Ahí se ve más porque la mayoría como hay más gente, pues al final de cuentas no todos están inmersos en ese ambiente. Entonces es como que llegamos a una oficina, prendemos la luz y pues nos salimos, no estamos ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es trabajar todo con esa parte. Entonces ahí muchos usuarios son los que tienen que intervenir para poder llegar a un ahorro, ¿no? O a una eficiencia energética que nosotros le llamamos. Pero a final de cuentas también en una casa podemos hacer lo que es el ahorro de energía, sí. Que es precisamente a lo mejor el cómo tienes que planchar, el cómo tienes que hacer los llenados de los lavados de las lavadoras. Entonces todo eso tiene que ver, y a final de cuentas no hay proyecto chiquito, como nosotros decimos, sino es el proyecto que realmente es un traje a la medida para cada uno de los clientes, ¿no? Bueno, sí, ahorita de lo doméstico, pues mejor en otra ocasión hablamos más de ese tema. Hoy no me gustó más, es muy profundo y después te invitamos para que nos platiques y nos des tips para el hogar. Pero hoy nos gustaría platicar un poco más acerca de la energía solar. Okay. ¿Nos puedes platicar cómo lo has implementado, qué experiencia tienes en ese rubro? Ok, claro que sí. Bueno, para empezar, la energía solar es importante entenderla y cómo funciona, para que precisamente el usuario comprenda cómo es que puede llegar a tener ahorros en realidad en su bolsillo, que esa es la parte primordial que se busca, y obviamente la otra parte que es lo que se combina con la parte ambiental, que es lo que se predica en CIDEX, sí. Precisamente el que tenga que ahorrar la parte de emisiones a la atmósfera prácticamente, ¿no? Entonces, el funcionamiento del sistema solar es precisamente que utiliza los rayos del sol de día, precisamente que inciden sobre unos paneles solares que le llamamos nosotros, o mejor dicho, se le conoce como módulo fotovoltaico, porque el panel solar es un conjunto de varios módulos fotovoltaicos, entonces así lo dice la norma. Entonces en el módulo incide precisamente los rayos del sol, y esos rayos del sol se convierten precisamente por medio de un equipo que se llama inversor o microinversor, a una energía de corriente directa, a una energía de corriente alterna, que es la que nosotros utilizamos en nuestras casas. Entonces todas las casas manejan corriente alterna. Hay muy pocas que manejan otro tipo de energía o de corriente como normalmente se maneja, ¿no? Pero la mayoría es corriente alterna.
Entonces, una vez que tienen eso, es precisamente, hay varios sistemas que se manejan dentro de los sistemas solares, que pueden ser sistemas autónomos, que los sistemas autónomos son prácticamente cuando está lejos la energía de Comisión Federal cuando suministra. Esos conviene precisamente meterlos, que son por medio de banco de baterías, o bien los sistemas interconectados, que esos son los que mayormente se están aprovechando y que actualmente es lo que más se está impulsando, que es precisamente, está una red de Comisión Federal, se utiliza ese punto de interconexión que nosotros le llamamos para que en el día el sistema solar trabaje, suministra la carga que se necesita o suministra la energía que necesita la casa o el negocio o la industria, sí. Y ya durante la noche utiliza el sistema de comisión para poder inyectar la energía que no tiene durante la noche, que no producen los paneles, para poderlo aprovechar. Entonces así es como se tiene. Hemos implementado o hemos hecho proyectos desde el más pequeñito que se puedan imaginar, desde casi conectar para un foco de un ranchito, hasta para industrias que hemos metido sistemas de medio mega, ¿no? Entonces hemos hecho proyectos muy grandes y no hay proyecto pues, que al final de cuentas quiera decir que es pequeñito, ¿no? Sino todos tienen su grado de complejidad, porque al final de cuentas la instalación también cuenta mucho en esa parte. Sí. Bueno, como nos comentabas, hay proyectos pequeños y proyectos ya muy grandes para una industria. ¿Y qué requisitos o qué condiciones debe cumplir ese proyecto, ya sea pequeño o grande, para que sea candidato a tener un sistema de fotovoltaico o, bueno, de energía solar? Ok. Bueno, por lo regular, el sistema fotovoltaico en la actualidad se está utilizando, o el sistema, lo que son los paneles solares que le llaman, se está utilizando precisamente para, muchos se está manejando por la parte de que se contribuye a la no contaminación hacia el ambiente. Y en cierta forma sí es, porque a nosotros al generar nuestra propia energía, evitamos que sistemas de Comisión Federal, por ejemplo, que utilizan otro tipo de combustibles y que emiten partículas a la atmósfera, pues evita el uso de esos equipos, en realidad. Pero al final de cuentas de todos sí vamos a depender de Comisión Federal. Sí. Entonces el proyecto puede ser desde algo pequeñito, desde una casa habitación, como les comentaba, hasta algo grande. Sí. ¿Qué necesitamos de condiciones? Es precisamente ver los consumos de cada uno de los usuarios. O sea, no es lo mismo un usuario que, por ejemplo, pueden ser unas casas, por ejemplo, de interés social, que están en la misma privada y que tienen las mismas condiciones en teoría de instalación, pero por ejemplo, si el vecino tiene más equipos electrónicos y el otro no tiene prácticamente nada, pues obviamente los consumos van a ser mayores en ese sentido. Entonces, por eso es que decimos que es un traje hecho a la medida, porque no al mismo vecino o a los tres vecinos que están ahí juntos no les puedo ofrecer lo mismo, porque las costumbres o los medios como ellos gastan la energía, pues no es la misma, no es lo mismo, ¿no? Entonces sí tiene que ser muy específico y tiene que ser un traje hecho a la medida. Eso es lo más importante. ¿Y nos podrías hablar de algún monto? Como decir, si yo pago 200 pesos, ¿me conviene tener un sistema solar? ¿O necesito gastar, no sé, 1,000, 2,000? ¿Hay algún rango donde digas, sí, ya te conviene migrar a este sistema porque en el que tienes te está saliendo demasiado caro? ¿Hay algo así o estoy ya...? No, sí puede llegar a ser. O sea, no es algo general, pero sí podemos darnos una idea. Por ejemplo, Comisión Federal maneja varias tarifas. No es lo mismo, por ejemplo, la tarifa que tenemos aquí en la zona centro, a la que, por ejemplo, tiene la gente de Monterrey o a la que tienen en Veracruz, así, porque son diferentes tarifas. Y a lo largo de la República Mexicana, el cobro del kilowatt hora, que es lo que nos cobra la Comisión Federal, se comporta diferente. Entonces, a lo mejor los consumos que yo tengo aquí no se comparan con los consumos que tengo en el norte. Entonces, por eso es que es más cara la energía eléctrica en unos lados que en otros. Sí. Y hay subsidios que existen en el parte del gobierno. Pero si hablamos de una manera general, podría decirles yo que si consumen o están pagando más desde su recibo desde 700 pesos, 800 pesos, les puedo decir que ya son, digamos, candidatos para poder tener un sistema solar. Entonces, eso es en el rango de que ustedes quieran ya tener un retorno de inversión más rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de una persona que es más consciente, que ahorita en la actualidad, por ejemplo, con todos los jóvenes que están preocupándose por la parte de la ecología y que qué mundo se va a quedar, etcétera, etcétera,
Entonces ya muchos ya dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa tanto el ahorro de la parte que yo voy a dejar de pagar, sino me interesa más contribuir a que ya no voy a tener tanta contaminación, no voy a contribuir a la contaminación que existe, la conciencia ambiental, ¿no? Que también nosotros fomentamos aquí en SIDEX. Y bueno, hablaste de retorno de inversión. ¿Tienes algún aproximado de retorno de inversión para uso doméstico y también para industrial? Porque nos interesa mucho también saber cómo es aplicable a la industria, qué tan conveniente es, cuánto tiempo es su retorno de inversión para este tipo de tecnología. Bueno, para que sea un proyecto viable, como decía, estoy viendo la parte de retornos de inversión, es conveniente un proyecto más o menos como máximo unos 6-7 años. O sea, ya si se va más allá, ya no es tan conveniente, porque el retorno de inversión ya puede hacerse más largo y a final de cuentas, por ejemplo, puede algún equipo fallar o tiene que cambiar, etcétera, etcétera, que a final de cuentas hay garantías, que también es algo bien importante que se tiene que conocer o que el usuario debe de conocer, que los equipos deben de tener sus garantías bien específicas y que la parte de la persona o el usuario o la empresa que lo está haciendo, pues se las debe de conocer. Y eso es algo importante, exactamente la parte de certificación, que esa parte se maneja en SIDEX, ¿no? Que es la parte de la certificación que se puede llegar a hacer con las empresas o con la gente que ofrece esos servicios, para que puedan estar seguro el usuario de que lo que está adquiriendo o lo que está contratando pues tiene un respaldo. Bueno, pues de acuerdo a lo que nos comentas, es muy redituable tener un sistema solar, ya sea una industria o un negocio o incluso un hogar, una casa, porque nos dices que la garantía es de 20 años y el máximo retorno de inversión nos comentabas que puede ser hasta 7 años y el mínimo de 1.5 años. Estamos hablando que de mínimo 13 años va a ser de utilidad y máximo de 18.5, más de 18 años de que ya recuperó su inversión y va a seguir teniendo el servicio. Claro. Va a seguir teniendo el servicio durante todo ese tiempo, pero ya sin estar pagando los altos consumos o altos recibos de luz. A eso me refiero. Ya yo como consumidor me pongo en ese lugar de cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión y cuánto tiempo más voy a seguirme beneficiando ya sin estar invirtiendo. Así es. Más que algo importante que comentaste, que de garantía, de 20 años de garantía, no es tanto eso, sino es en realidad 20 años de funcionamiento. De funcionamiento. O sea, porque hay garantías específicas para cada uno de los equipos, que eso ya entraríamos en detalles, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es por marcas, por modelos, es todo un show, toda esa parte, ¿no? Pero más que otra cosa es el funcionamiento, pero sí tienes razón, o sea, si el retorno de inversión es muy pequeño, pues entre más rápido sea, pues vas a tener mayor utilidad en tu servicio, ¿no? Y los consumos, eso es importante, los consumos no se van a dejar de hacer. O sea, tú vas a tener tu mismo consumo. Aquí lo importante es no sacrificar la parte que tú vienes usando o la parte que tú vienes empleando, ¿no? O sea, por ejemplo, tú sabes que yo necesito, por ejemplo, en mi cocina que tenga la luz prendida durante 2 horas. Necesito, no, pues ahora para bajarle vamos a usar 1 hora y voy a prender velitas o a ver qué hago, ¿no? No, pero no se trata de eso. O sea, el estudio que nos vas a hacer al principio es precisamente para saber ese consumo, ese comportamiento y de acuerdo a eso, que ese historial que ya tengamos, es como nos vas a diseñar un sistema. Así es. Sí, entonces precisamente en base a eso los consumos siguen manteniéndose, lo único que va a pasar es que ahora la parte de facturación, en lugar de pagar la Comisión Federal, pues definitivamente los paneles son los que nos van a amortiguar precisamente ese consumo. Entonces, digamos que ahí son sumas y restas que hace Comisión Federal para poder sacar la facturación. Pero ya es mínimo, ¿no? Ya es mínimo lo que se hace. Por lo regular sí, porque por ejemplo casi siempre el traje hecho a la medida se hace para que digamos, tu sistema genere más de tu consumo. Entonces, como genera más, lo único que tú vas a salir pagando a final de cuentas en el bimestre, el mes o como vengan sus recibos por lo regular, que son un mes o 2 meses, van a pagar la cuota mínima, que es la renta del servicio. Nosotros llamamos renta del servicio como tal. En este caso, por ejemplo, serían los 60 pesos que se pagan del uso de medidor o 150, 180 pesos dependiendo de que son para un servicio digamos en tarifa comercial. Ya en tarifas ya de media tensión ya es diferente, ¿no? Pero claro, digamos que tratamos de buscar el pago mínimo ante Comisión Federal para que convenga también la inversión, ¿no? Sea más rápida, obviamente, la recuperación. La recuperación. Así es. Y también pensar en la conciencia ambiental, en la seguridad y todo lo que se obtiene, además del sistema instalado.
Ok, pues este tema da para mucho, el tema de energía es muy amplio y bueno, como decíamos desde el principio, vamos a invitar al ingeniero Felipe a otras sesiones para que nos explique también los consumos en la casa, cómo podemos ahorrar nosotros de manera individual, etcétera. Entonces, pues por hoy damos las gracias al ingeniero Felipe y a la licenciada Dina Solís. Gracias. Y los invitamos a consultar nuestra página de CIEX y todos nuestros servicios, a contactarnos y toque la campanita para ver el siguiente video en la siguiente entrevista de CIEX. Suscríbase, mejore sus competencias. Adiós. Bye.